Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues me da un gusto estar aquí con la familia. En verdad que me llena de gozo volverlos a ver, y aunque fue poquito tiempo, pero siempre se les extraña. Y muchas gracias por pues bueno, por la amistad, por el cariño. Y quiero esta noche, vamos a tratar un tema que me agrada, de la vida de un hombre. Vamos a ver un poquito de la vida de Pablo. Y bueno, le he puesto por título a este tema, a esta prédica: estos que trastornan al mundo entero. Estos que trastornan al mundo entero. Y bueno, Pablo andaba siempre acompañado de una persona, y a donde quiera que iban, trastornaban. Y la Biblia dice que ellos evangelizaron mucha parte de Asia, y el evangelio le llevaban a judíos, a griegos, al pueblo gentil. Y Pablo tenía ciertas características como ser humano. Antes de que él fuera convertido, antes de que él recibiera el evangelio, él tenía ciertas características. Yo creo que todos podemos asociar en nuestra mente alguna característica de Pablo. Y él era un hombre violento, un hombre impulsivo, un hombre que inclusive atacaba y mataba a los cristianos. Dice la palabra que él respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Entonces, Pablo era un hombre con ciertas características que a lo mejor toda persona tiene cuando no tiene a Cristo en su vida, con ciertas características que a lo mejor tú y yo en algún momento de nuestra vida también la tuvimos, ¿no? Pero todo cambia para Pablo cuando él tiene un encuentro con Jesús. Y la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que hemos estudiado acerca de la conversión de la vida de Pablo. ¿Habrá esta noche alguna persona que nos visite por primera ocasión? ¿Quiere levantar? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Pues Pablo fue transformado de ese ser violento, de ese ser que respiraba amenazas, de ese ser colérico, ¿sí? De ese hombre impulsivo, a un hombre que conquistó con la ayuda del Espíritu Santo toda esa parte de Asia y de Europa. Llevó el mensaje, pero no le fue tan fácil. No fue algo que se hizo de la noche a la mañana, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la decisión y la determinación y una transformación que él vivió, logró llevar este mensaje del evangelio a toda esa parte del mundo. Y bueno, para dar algunas características de esa conversión de Pablo, yo quiero que si me pueden acompañar al libro de Hechos capítulo 9. Y el verso 4 al 6. La Biblia dice que Pablo iba hacia una ciudad, hacia Damasco, cuando tiene un encuentro con Jesús, y dice el verso 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vemos aquí cómo Pablo, cómo Saulo, el cual era su nombre, tiene un encuentro con Jesús. Y lo primero que él hace es reconocer esa voz. Y inmediatamente le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dice, haz esto y te daré instrucciones. Y más adelantito, en el verso 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor manda a Ananías a que le hable a Pablo, a que visite a Pablo, y le dice que lo que tiene que hacer. Él no quería ir porque le tenía miedo, tenía un poco el antecedente de quién era Saulo, quién era Pablo. Sin embargo, Dios le dice claramente el ministerio que iba a iniciar Pablo después de tener un encuentro con Jesús. Dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ustedes pueden leer en casa toda esta historia a partir del capítulo 9, de cómo Pablo, a través de lo que podemos ver acá, llevó ese mensaje de salvación hacia cada una de estas ciudades donde habitaban pueblo judío, habitaba pueblo gentil, y el mensaje era el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Dice acá más adelante en el verso 16, porque yo le mostraré, le está hablando el Señor a Ananías y le está diciendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando tú lees la historia de Pablo, es una historia que a lo mejor no quisieras vivir. Es una historia, es un lugar que a lo mejor no quisieras tomar. Pero claramente dice en ese versículo lo que Pablo tenía que pasar por el mensaje de salvación que tenía que llevar. Había ya algo escrito, algo estipulado, el mensaje que se le fue entregado a Pablo, con el cual tendría que desarrollar su ministerio. Dice así el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a regresar más adelantito a estos versículos. Entonces, se fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y ustedes pueden seguir leyendo en casa, pueden ver cómo la gente no creía lo que estaba escuchando, porque Pablo era una persona que había colocado en el pueblo de Israel terror y miedo, porque los perseguía y porque los mataba. Pero cuando Dios transformó la vida de este hombre, entonces su propósito fue otro.
El ministerio que Dios colocó sobre su vida cambió radicalmente. De un hombre que perseguía, que mataba, que era violento, que respiraba muerte, a un hombre que predicaba la palabra de Dios, que predicaba a Jesús resucitado, que predicaba el amor de alguien por cada uno de ellos. Y fue necesario que Pablo recibiera al Espíritu Santo para poder llevar a cabo su ministerio. Y es algo que nosotros también tenemos que tener en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer, no tendríamos la capacidad. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces la palabra dice que recibimos poder. ¿Poder para qué? Para poder compartir o para poder hacer algo que a lo mejor no te gusta o no quisieras hacer. Y bueno, esa es un poco la introducción. Quiero que vayamos al centro de este mensaje. Pero quiero antes de regresar al capítulo 17, o quiero ir, perdón, al capítulo 17, antes de llegar al capítulo 19, que es donde centraré mi mensaje. Dice en el primer versículo del capítulo 17: pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y quiero nada más marcar ese versículo para ubicar en dónde se encontraba Pablo en ese momento. Dice que estaba en Tesalónica, pero en el verso 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y así los habían denominado a Pablo y a Silas y a todos esos apóstoles. Eran unos trastornadores. Dice: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Esta era la forma como los denominaban. Eran unos trastornadores, porque ellos llegaban, predicaban la palabra, daban el mensaje. Y la Biblia dice y cuenta que muchos que practicaban la magia vendían sus libros, se arrepentían y eran cambiados, eran transformados, porque recibían el evangelio que Pablo y los apóstoles predicaban. Y la gente los llamaban trastornadores del mundo. Ellos llevaban el mensaje y transformaban con el mensaje el corazón de las personas. Las personas recibían la salvación y recibían a Jesús en sus vidas. Y bueno, en el capítulo 19 y el verso 23, voy a leer ahí unos versículos. Del 23 al 27. Dice: hubo por aquel tiempo, en el tiempo en el que los discípulos predicaban la palabra, dice, un disturbio no pequeño. Eso me muestra o me dice que fue algo grande, un terrible problema. Dice: acerca del camino. Si tú puedes ver la palabra camino, está escrita ¿con qué? Al iniciar, con mayúscula. Entonces, ¿a quién se está refiriendo cuando dice el camino? A Jesús. El problema que se había suscitado era acerca de Jesús. Y dice que no era pequeño, era un problema fuerte, grande, de una magnitud considerable. Dice el verso 24: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices. Dice la palabra que estos hombres hacían ciertas iglesias pequeñas de esta diosa, que era la diosa
de ese tiempo, de ese lugar, de esa región de Asia, de Éfeso. Y estas culturas que ellos hacían dejaban a cada uno de ellos pues mucha ganancia. También dice que no era poca la que dejaba, era mucha. Dice el 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descarriarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ese era un gran problema. La predicación y la palabra y el mensaje de salvación que Pablo había llevado a ese lugar a Éfeso había desencadenado un problema, porque estaba afectando cierto interés de una sociedad, de un sector. Ellos se empiezan a revelar, y usted en casa puede terminar de leer este versículo, este capítulo también, acerca de lo que pasa después. ¿Sí? Pero dice aquí que casi toda Asia había sido ya, se le había sido compartido el evangelio. El poder y el empeño y la decisión que Pablo había puesto a su ministerio de evangelizar, de llevar la palabra. Y si nosotros podemos hacer un poquito a una idea o tener una imagen de cómo serían en aquellos tiempos, cómo sería la forma o cómo serían los medios que se utilizaban para transportarse. Era por tierra, caminando seguramente. Mucho también de lo que recorrió fue a través también de barco, pero no eran distancias tan cortas, eran distancias enormes. Y Pablo no solamente viajó a una sola ciudad, viajó a muchas ciudades de toda esa zona, de todo ese lugar. Y no solamente lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. La transformación que recibió Pablo en su ser y en su corazón determinó llevar el ministerio que Dios le había dado aún por encima de sus propios intereses y aún por encima de sus propios beneficios y de su propio confort. La Biblia también dice que mucho tiempo pasó en la cárcel. Como esa historia que acabamos de leer se repiten una y otra. La gente en contra de la palabra, en contra de Pablo, provocando esos disturbios, esos descontentos, porque no quería recibir el mensaje de salvación, porque no estaba de acuerdo que sus intereses personales fueran destruidos o afectados por una persona. Yo no sé cuántas personas, no tengo ese dato en mi mente, pero cuántas personas, apóstoles, y si los contamos, ¿sí?, ¿cuántos serían? Y afectaron toda una zona, casi todo un continente, llevando el mensaje de salvación de casa en casa, de lugar en lugar. El primero que recibe aquí la transformación es Pablo. Pablo cambió de Saulo a Pablo, de un hombre violento a un hombre que recibió el corazón y el amor de Dios, que entendió lo que Jesús hizo, que reconoció a Jesús como el Mesías y como su Salvador. El resultado de esa vida entregada de Pablo, sí, lo podemos ver en Hechos 19:10. Dice así:
Asimismo, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El resultado de una vida entregada a un ministerio, de una vida que le cree a Jesús, es que el mensaje de nuestro Dios llega a todas las personas. Y yo puedo ver acá en la historia que hemos leído, 2 personajes. Quiero centrarlo ahí en 2 personajes. Primero, Pablo. Pablo, que representaba esa voz que predicaba el Evangelio. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, fuimos llamados de la misma forma o de diferente forma, pero fuimos llamados por Dios. ¿Verdad que sí? Todos, de alguna manera, llegó el Evangelio a nuestras vidas. Después sufrimos una transformación, porque ya no somos iguales, no seguimos siendo los mismos. Y Mayer dice que si el Evangelio no te ha cambiado, dice que no te ha llegado. Entonces, cada uno de los que estamos acá hemos sido cambiados porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Pasamos de ser hombres violentos, mujeres violentas, hombres que practicaban alguna forma de vida y que hoy no lo somos. Hemos sido cambiados por el Evangelio, hemos entendido y hemos recibido esa bendición de parte de Dios. Y en nuestro ser y en nuestro espíritu debe de correr ese ADN de ser una persona que pueda dar lo que recibió. Algo de lo que recibimos nosotros de parte del Señor Jesús es ir y predicar el Evangelio después de haber recibido la salvación. Después de que nosotros recibimos el Evangelio, recibimos al Espíritu Santo, recibimos ese poder que necesitamos para poder hablar y compartir la palabra, para no tenerle miedo a nada, llevar ese mensaje de salvación como lo hacía Pablo y cada uno de los apóstoles que hicieron lo mismo. A pesar de que los momentos o los tiempos eran inciertos, habían incertidumbres, pasaban por momentos difíciles, quizá hambre, quizá se mojaban, quizá llovía y quizá pasaban frío, pasaban por muchas cosas. Fueron encarcelados, fueron corridos, fueron apaleados, sufrieron de todo también. Pero no se detuvieron. Llevaron el mensaje de salvación como Dios lo había indicado. Y quiero decirte que esa misma indicación y esa misma instrucción tenemos cada uno de nosotros. No podemos quedarnos callados. Tenemos que usar todo lo que esté a nuestro alcance, todos los recursos, para que la gente conozca del Evangelio, conozca del amor de Jesús, conozca esa salvación, esa libertad, ese amor que ha tenido Jesús para cada uno de nosotros. Por eso, cuando se llevan ciertas actividades dentro de la congregación, como lo estamos llevando a cabo hoy con el campamento de los niños, yo creo que ese es un buen tiempo en que los chicos se la pasan muy bien, disfrutan convivir, pero son ministrados con la palabra, reciben la palabra, pero también es un tiempo para que podamos traer a otros niños. Y muchas veces no le damos el valor, el poder que tiene un niño cuando recibe la palabra de Dios. Un niño que recibe la palabra de Dios antes que sus padres es capaz de evangelizar a sus padres y traerlos al conocimiento de la palabra de Dios. Un niño que recibe esa palabra es un niño que en algún momento de su vida volverá a los caminos de Dios.
yo creo que tú y yo conocemos muchas personas que de niños fueron ministrados con la palabra y que por alguna razón se apartaron del camino. Pero llega un momento en que vuelve a vivir algo en tu vida y a recordar lo que sembraron en tu vida cuando fuiste niño. Y entonces empiezas a volver como ese hijo pródigo. Y es ahí la razón, como ese ejemplo que les pongo del campamento de los niños, tan importante. Cada evento que se realiza en la congregación tiene un propósito. Fuimos llamados a conquistar esta ciudad, este sur de Puebla, y cada uno de nosotros tenemos que tomar ese lugar de ser un evangelista. Cada uno de nosotros tenemos ese ministerio, todos tenemos ese ministerio de ser evangelista, porque Jesús dijo que tenemos que ir y predicar ese evangelio. Y Pablo fue lo que hacía, fue transformado, fue cambiado. Y también puedo ver acá a otro hombre, Demetrio. Demetrio en la historia que leímos fue el que organizó y planeó esta revuelta porque estaba inconforme con lo que Pablo estaba haciendo. Y Demetrio representa toda aquella oposición, toda aquella situación que se oponga a la palabra de Dios. Demetrio representa a esa figura que muchas veces se presenta en nuestra vida cuando estamos tratando de compartir el evangelio a una persona. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado que cuando compartes el evangelio parece que vienen situaciones que no esperabas? ¿Te ha pasado que de pronto tú quieres hacer algo bueno y te salen las cosas mal? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado porque por compartir la palabra te cierran la puerta o pierdes amistades? ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado de una u otra manera. Demetrio representa esa parte en la vida del pueblo de Dios. Toda aquella oposición. Cuando tú te levantas y cuando tú actúas creyendo esa palabra, diciendo yo voy a predicar la palabra, voy a compartir el mensaje. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, pero lo voy a hacer. Y cuando tú tomas esa decisión, parece que las cosas empiezan a salir mal, ¿sí? Demetrio también representa un tipo de orgullo. También viene a representar un tipo de codicia, de avaricia. Demetrio representa toda esa oposición del mundo del diablo, que quiere estorbarte, que quiere minimizarte, que quiere hacerte retroceder. También representa al mismo miedo que a veces tienes cuando no quieres compartir la palabra. Pero para esto, como les comentaba, solo no podemos. Necesitamos el poder que el Espíritu Santo otorga a quien el que lo recibe. En días pasados se nos compartió el mensaje de la coraza, ¿no? Se nos compartió el mensaje de la armadura de Dios. Y ese mismo mensaje Pablo se lo compartió a los efesios. Esa misma carta Pablo se la predicó o se la escribió a los efesios, porque sabía que podían enfrentarse con ese tipo de situaciones. Era para animarlos. Dios le inspiró a Pablo para animar a ese pueblo que había recibido el mensaje, que quería llevar el mensaje, pero que en algún momento se podía encontrar como este hombre, Demetrio. Demetrio también significa una palabra que a mí no me gusta mucho porque suena un poco despectiva, pero muchas veces hace referencia a la mediocridad.
Porque iniciamos cosas y no las terminamos. Mediocre significa alguien que deja las cosas a medias. Suena un poco fea, ¿verdad? Pero ese es el significado. Alguien que inicia algo y lo deja a medias. Muchas veces también nos sucede, entramos con muchas ganas a hacer alguna actividad y de pronto no la terminamos por alguna razón. Y también tiene ese significado. También significa todos aquellos momentos en que no estamos dispuestos a hacer algo por el Evangelio. Significa aquellos momentos cuando no quieres aportar o hacer algo por el Evangelio, porque nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, nos sentimos bendecidos, por gracia hemos sido salvos. Pero la salvación no solamente es para nosotros, la salvación la tenemos que compartir, la salvación la tenemos que extender, compartir con alguien más. Y muchas veces le hemos preguntado, cada uno de nosotros tenemos familia, tenemos amigos que no conocen la palabra y estamos obligados a compartirles el mensaje de salvación. Quizá si ellos no dan el siguiente paso, pues es cuestión de ellos, pero nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación y de vida eterna. También significa cuando no estamos dispuestos hacer lo que nos corresponde dentro de cada uno de nuestros ministerios. Y hay otro personaje que incluí dentro de la charla. Y ese personaje, en mi caso, se llama Agustín. En el caso tuyo, tiene tu nombre, ¿no? Y Agustín tiene 3 áreas. Primeramente, hay un área en la que no he sido diligente, quizá no he sido fiel, o quizá también no he sido honesto con Dios. También hay un reto. ¿A qué me comprometo con Dios? Y el número 3, ¿cómo puedo empezar a compartir la palabra de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Quiero pedirle a los edecanes si me ayudan a repartir unas tarjetitas. Voy a darles unas tarjetitas. Y la finalidad de esta tarjetita es que, primeramente, tenemos que entender este punto. Somos los que transformamos a este mundo entero. Nos deben de conocer con este nombre. Somos trastornadores de este mundo entero. Y cada uno de nosotros tiene que afectar a los que están alrededor nuestro. Y si los que están alrededor nuestro ya fueron evangelizados, hay más personas. Sigue tu círculo de amigos y vas a encontrar ahí cómo puedes empezar a compartir la palabra. 3 puntos que tenemos que hacer, o que yo, Agustín, tengo que hacer: reconocer las áreas en que no he sido diligente, que no he sido fiel, que no he sido honesto con Dios. ¿A qué me voy a comprometer? Y la última parte es cómo puedo empezar a compartir la palabra de Dios. Y esto no es difícil. Y vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Yo quiero que vamos a orar. Necesitamos poder para poder llevar a cabo esa actividad. Lo que vas a hacer ahí es, con la ayuda del Espíritu Santo, vas a poner todos los nombres de las personas que tú conozcas y que no le has compartido de la palabra de Dios. Muchas veces hay amistades que no les has compartido de la palabra. Y yo quiero comentarte algo. Hay una persona que me ayuda regularmente en la casa. Y esta persona un día me dijo: yo quiero pertenecer
a su movimiento. Me dijo, yo quiero pertenecer a su iglesia, a lo que usted hace. Y le dije, sí, te invito. Pero solamente quedó así la respuesta. Sí, te invito. Pasó una semana y él volvió nuevamente y me dice, y el Espíritu Santo te dice. No fue la forma correcta como debiste haberle contestado. Había ya terminado, se iba a despedir y me habló el Espíritu Santo. Tiene que recibir a Jesús en su corazón. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Y bueno, le dije, ¿sabes qué? El primer paso que tú tienes que hacer para pertenecer al grupo donde yo voy es recibir a Jesús en tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Él dijo sí. Y ahí en medio del jardín de todo ese asunto, lo llevé a que él hiciera esa oración de fe. Y él recibió la palabra y fue de bendición. Y yo ni me había dado cuenta que ese hombre necesitaba también recibir a Dios. Y así como él, yo creo que tenemos muchas personas de las cuales necesitan recibir este mensaje de salvación. Y decirte, no te desanimes, no tengas miedo de compartir la palabra. No importa a dónde tengas que ir, pero sí te digo una cosa. Dios me dijo eso, yo creo que Dios me lo dijo porque en mi corazón lo sentí. Busca nombres de personas que te sean fáciles de poder visitarlas. Busca nombres de personas, sí, ora por las que estén fuera de la ciudad, ora por las que vivan en otro estado, ora por las que vivan en otro país, pero busca personas por las cuales tú te puedas comprometer, ir a visitarlas, llevarles el mensaje, traerlas a la congregación, que tú ores por ellos. Por esas personas son las que yo te pido, Dios me dijo que pusieras nombres de esas personas, ¿sí? Y voy a terminar rapidísimo. No quiero terminar sin leer 2 de Timoteo. Capítulo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le está hablando a su hijo espiritual, a Timoteo, pero Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Prediquemos la palabra, llevemos la palabra, ¿sí? Dice Pablo que él terminó la carrera y le espera una corona de vida eterna. Así que quiero que oremos, que le demos gracias a Dios y que yo te pido que tú ores y que no te vayas sin poner en ese papelito. No lo vas a entregar, te lo vas a quedar, lo vas a poner aquí en tu Biblia para que tú ores y compartas la palabra. ¿Está bien? Pues vamos a dar gracias a Dios. Señor, en esta hora te damos tantas gracias
porque nos enseña, Señor, a través de tu palabra, Señor, la instrucción que tú has dejado con cada uno de nosotros, Dios. Te agradecemos por amarnos. Agradecemos, Señor, la persona que nos compartió la palabra, las que nos llevó el mensaje de salvación, la que quizá en algún momento, Señor, entregó sus únicos recursos que tenía, Señor, para bendecirnos. Y bendecimos a esa persona que nos compartió el Evangelio, Señor. Pero ahora te pedimos que levantes de esta iglesia evangelistas, hombres y mujeres que prediquen la palabra, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos para poder derribar toda adversidad, todo aquello que se levante en contra de tu palabra, Señor. Para que quites de nosotros quizá toda comodidad, quizá Señor, asuntos económicos, quizá orgullo. Señor, quítanos todo aquello que nos ha apartado, Señor, de llevar tu palabra, Señor, de predicar este mensaje. Señor, gracias, porque tú nos hablas, porque quieres mostrarnos, Señor, lo que en tu corazón hay. Y esta noche, Señor, oramos para que tú pongas en nuestras mentes el nombre de las personas a las cuales tenemos que compartirles este evangelio de amor, Señor, el cual hemos recibido cada uno de nosotros. Señor, gracias, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues solamente quiero dirigirme por último a los que nos visitan por primera ocasión. En la parte de acá atrás tenemos una sala donde queremos recibirles.